Padre, qué bueno eres que nos permites seguir estudiando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado no solamente las facilidades para poder hacerlo en este lugar, también, Señor, mantienes, Señor, pues unida a tu iglesia. Tú eres el que le llama, el que la llama, el que la edifica. Gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque todo eso fue posible por tu cruz. Y aquí estamos adorándote y queriendo conocerte más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un capítulo en el que el Señor, pues, habla de una profecía contra los profetas. Qué chistoso, ¿verdad? Porque generalmente son los profetas los que hablan. Pero en esta ocasión vamos a ver una profecía hacia los profetas. Ahora, creo que es bueno recordar que es un profeta, porque luego escuchamos profeta y pensamos 20 cosas distintas. Pues vámonos poniéndonos de acuerdo, ¿te parece? Un profeta en la Biblia es alguien que hablaba de parte de Dios al pueblo. Ese era un profeta, ¿verdad? Ese es como un concepto muy básico, digamos. Pero había verdaderos profetas y había falsos profetas, ¿no? Como lo hay el día de hoy, prácticamente, ¿no? Hay personas que hablan de parte de Dios porque realmente Dios las eligió y las puso como, pues, literal como profetas para hablarle de la palabra de Dios al pueblo, pero hay gente que no. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco de esta profecía en contra de los falsos profetas que había en la época de Jeremías, en la época de el rey, pues todos esos reyes, ¿te acuerdas? Josías, Joacim, Joacaz, Joas, ¿qué me falta? Joaquín y Sedequías, ¿ok? Y demás reyes. Entonces, vamos a leer el capítulo 23 y pues dice así: Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Bueno, en esta primera sección vemos cómo comienza hablando acerca de una profecía en contra de los falsos profetas. Pero lo primero que empieza haciendo es un lamento. Hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. Obviamente está ocupando un lenguaje figurado. Tú sabes, esto es muy común en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios ve a su pueblo como un rebaño de ovejas, ¿verdad? Y ve a los líderes, o los ve como pastores, ¿no? Pero esta palabra pastor tiene que ver no solamente con alguien que pastoreaba, como el día de hoy lo que es un pastor, sino tenía la connotación de cualquier persona que lideraba en el pueblo. Entonces podría también hacer referencia no solamente a los profetas que hablaban la palabra de Dios al pueblo, sino también puede ser que hablara de los gobernantes, o por ejemplo también de los sacerdotes, ¿no? Con eso se podría referir a pastores, ¿verdad? Pero por el contexto del capítulo te vas a dar cuenta que todo el tiempo repite profeta y profeta y profeta. Entonces, en esta ocasión se va a referir a los que hablaban la palabra al pueblo, la palabra de Dios, la Biblia, pues, ¿no? El Antiguo Testamento, la ley. Entonces, lo primero que empieza diciendo es: Dios es pobrecillos de los profetas falsos, porque van a recibir un castigo. Es lo primero que dice. No está diciendo si se arrepienten, entonces no. No, aquí ya es un veredicto.
Y si recuerdas, estamos en la última parte de los reyes cuando inició el cautiverio babilónico. Entonces ya el Señor más bien está enunciando juicios, ya está diciendo, va a venir un juicio. Pero aquí en esta ocasión es en contra de los líderes, ¿no? Qué fuerte, en contra de los líderes. Y aquí está la razón, ¿no? Porque dice, destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. O sea, en otras palabras, su encargo era cuidar a las ovejas, ¿no? Y pues es muy parecido a la labor de un pastor de ovejas literal, ¿no? Lo que tenía que hacer es pues protegerlas de depredadores, ¿no? Alimentar a las ovejas principalmente. Esa era la labor del pastor, ¿no? Y pues evidentemente también ver el estado de sus ovejas. Eso es lo que tenía que hacer el pastor, ¿no? Pero aquí vemos totalmente un descuido, pero no involuntario, sino totalmente voluntario. Ellos no están decididos a meterse con sus ovejas, no le importan las ovejas, simplemente las dejan a merced, abandonadas, a merced del enemigo, abandonadas. Y eso es lo que pasaba con estos líderes, aunque ellos estaban en el templo, aunque ellos gobernaban sobre el pueblo, etc., ellos no estaban alimentando al pueblo con la palabra de Dios. No lo hacían, no le importaba, ¿no? De hecho, cuando vemos más adelante en el regreso del cautiverio, es realmente sorprendente que se vuelve a abrir la palabra. Y eso no se había hecho desde muchos años atrás. La última ocasión en que sucedió esto fue en el rey Josías, ¿te acuerdas? Segundo de Reyes, breviario cultural, 22 y 23, ¿te acuerdas? Ahí puedes checarlo. Y tenía ya varios años atrás, más o menos en el 600 y algo, o 500... No, 600, como 620 por ahí, ¿no? 610 antes de Cristo. Entonces tenía desde esa época, es la última vez en que se abrió la palabra, pero si le echas un flashback atrás, pasaron muchos años en los que había reyes malos y malos y malos y no se abría la palabra, ¿no? Entonces, evidentemente está hablando de ese tipo de líderes en esta época, ¿no? Y por supuesto, no solamente no enseñaban la palabra, sino pues no les importaba el pueblo, ¿no? Y te das cuenta porque sus habitantes del pueblo estaban totalmente desenfrenados, ¿no? Totalmente, en todo sentido, en el sentido social, en el sentido moral, estaban hecho un caos. Ahorita lo vamos a ver, ya lo hemos visto en el transcurso de Jeremías, pero acá adelante en el mismo capítulo lo dice. Bueno, pero entonces, eso es lo que comienza diciendo el Señor. Y también dice otra cosa en el verso 3, lo que está diciendo es, ¿sabes? Pero yo voy a solucionar todo. Sus líderes a quienes yo encargué esto no lo hicieron, pero yo voy a arreglar las cosas. Me encanta cuando Dios interviene en eso. Porque a lo mejor uno podría pensar, los líderes la echaron todo a perder, ya, todo se va a venir abajo. Me encanta que Dios sale siempre a decir, no, todo depende de mí. Todo depende del Señor. Y sale el Señor, ¿no? Y dice, yo lo voy a arreglar. ¿Qué voy a hacer? Cuando regresen del cautiverio, voy a sustituir a estos líderes que no han tomado su responsabilidad y voy a poner realmente pastores responsables a su cuidado. Y esto apunta, tal vez de un sentido literal, a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, que regresaron del cautiverio y eso es lo que hicieron. Les enseñaron la palabra, ¿no? Pero tal vez apunta más allá todavía cuando llega Jesús y Jesús mismo escoge 12 apóstoles, ¿te acuerdas? Y los apóstoles reciben de Jesús la autoridad para enseñar la palabra del Señor, ¿no? Entonces está increíble. Y el día de hoy es muy parecido porque el Señor ha constituido a líderes dentro de las iglesias locales, precisamente con esa responsabilidad. Pero bueno, entonces a eso apunta. Y en el verso número 5 también habla acerca del Mesías, ¿te das cuenta? Porque ahí dice que iba a levantar, dice, vienen días, me encanta porque a lo mejor cuando uno escucha esas palabras, a lo mejor dice, pues días, pues dentro de cuándo, el sábado, el domingo, o sea, ¿cuándo, no? Pero los profetas nada más escuchaban eso y probablemente no entendían cuándo, pero sabían que venía algo, ¿no? Quizá a lo mejor Jeremías se daba cuenta que iban a pasar todavía muchos años para que sucediera esto. Pero el punto es que le dice, vienen días en el futuro en el que voy a levantar a David renuevo justo.
Si tú eres como un lector asiduo del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que esto habla de Jesús. Desde Samuel hablaba que Dios iba a levantar un descendiente de David, el cual sería el Mesías. Y este Mesías se le llama también en la Biblia el renuevo, que en una traducción un poquito más así como contemporánea se puede decir el retoño, una rama, ¿no? Un retoño, como cuando cortas un árbol y le sale un retoño, ¿no? Pero habla de alguien que va a salir dentro de los descendientes de David. Y dice que que nacería sería justo. Entonces es distinto a todas las personas porque todos somos pecadores, pero es un renuevo sin pecado, es un descendiente sin pecado de la descendencia de David. Y también dice que reinaría como rey. Y eso me encanta porque dice que sí iba a ser un rey. En esa época es la época de los reyes prácticamente. Pero no ha habido un rey así que digas justo, ni David pues. David también pecó. Pero este rey, que sería de la descendencia de David, sería un rey justo. Y pues por supuesto, el único rey justo de la descendencia de David que conocemos es Jesús, el único justo, el único que nunca pecó. Y me encanta que no solamente fue un rey con R minúscula, fue un rey con R mayúscula. La traducción de la Reina Valera es muy afortunada, ¿verdad? En ese sentido, porque lo identifica luego, es un rey con R mayúscula, habla del mismo Señor Jesucristo. Y dice que sería dichoso y haría juicio y justicia en la tierra, que significa va a gobernar, pero no como los reyes que han gobernado ahorita. Va a gobernar con sabiduría y va a gobernar con justicia. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Jeremías no lo vio terrenalmente. Lo sabemos que lo vio en el reino de los cielos porque Jeremías partió y ahí lo conoció. Pero de esto habla, apunta a que vendría un rey justo, ¿no? Y con la llegada de Jesucristo, que es el rey justo, vendría toda una época de profetas, de personas que recibirían la autoridad de parte del Señor para hablar la palabra, que lo harían de manera responsable. Dios puede hacer esto. Y esto apunta, por supuesto, decía, a la iglesia, a los apóstoles y a los sucesores que dejaron encomendados en las iglesias locales, ¿no? En Hechos 2 y demás historia de la iglesia, ¿verdad? Ok. Bueno, pero entonces todo esto trae esperanza al pueblo porque de repente es como, ¿cuándo va a acabar la corrupción? ¿Cuándo va a acabar todo esto? ¿Cuándo vamos a ser pastoreados como así con cuidado y amor y ternura? Pues Dios lo va a hacer. Es el mensaje que Dios le está diciendo a Jeremías, ¿no? Y al pueblo. Bueno, entonces creo que de esto podemos aplicar 4 cosas a nuestras vidas. Número 1, Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a su iglesia. ¿Estás de acuerdo? A veces nos sentimos desprotegidos, a veces nos sentimos abandonados, a veces realmente lo somos, ¿no? A veces nos sentimos descuidados y a veces realmente lo somos, como ovejas del Señor. A veces, ¿qué te digo? A veces hay liderazgos que no son responsables, ¿no? Totalmente, contrariamente irresponsables. No solamente no atienden a la iglesia, sino que abandonan, destruyen al rebaño y dispersan al rebaño, literal, ¿no? Y nos podríamos sentir así, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Y esa es la buena noticia que nos habla ese capítulo. Jesús tiene todo en control. Jesús cuida a sus ovejas. Porque aunque pone pastores, si hemos creído en el Señor, tenemos un pastor, el pastor de pastores, y a él no se le va una. Y si se le va una, deja las 99 y va por esa que se fue. El Señor es fiel con sus ovejas. Por eso a mí me encanta la idea de que de repente es como, ¿qué hago? Se fue, se apartó. ¿Cómo le hago, Josué? Ora. Porque si es de Cristo, Cristo lo va a traer de vuelta. Porque si somos sus ovejas, a él no se le escapa ninguna. Lo dijo en Juan, capítulo número 10, mis ovejas, ¿sí te lo sabes? Si no, tarea, aprende ese versículo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, ¿no? Y nadie las arrebatará de mi mano. Es una promesa de Jesús.
Me encanta porque a lo mejor un cerdo que quiere estar en el rebaño, pues dices, pues es un cerdo y entonces no está en el rebaño. Pero cuando alguien es oveja, aunque se vaya al chiquero, es oveja y va a regresar. ¿Me explico? Haciendo un poquito la referencia a esta onda de el hijo pródigo. Ese es el descanso que tenemos. Y si somos ovejas, pero eso, pasan situaciones con, pues a lo mejor con tus líderes o tus pastores. Sí, eso es algo real, familia. Porque todos estamos expuestos al pecado. Y podría pasar algo así, pero si ese pastor es de Dios, ¿qué crees? También Dios lo va a traer de regreso. Ora por tus pastores. No sabes cuánto necesitamos que ores por nosotros, ¿no? En verdad. No porque tú crees que porque somos pastores no tenemos problemas, pero sí tenemos un chorro de problemas. Y luego ahí andamos platicando con todos, me está pasando esto, tengo esta tentación. Y a lo mejor uno podría pensar, ¿neta el pastor tiene tentaciones? No, y tentaciones y las regamos en grande y pecamos. Necesitamos que tú ores por nosotros. Pero descansando en ese sentido, Jesús es el que te cuida. Puede no haber un líder en una iglesia y Jesús sigue siendo el líder. Jesús va a seguir a cargo y te va a cuidar. Y va a cuidar a aquellos que no están. Y va a cuidar a su rebaño. Otra cosa, Jesús es un buen pastor. Porque a lo mejor podríamos pensar una persona y decir, ay, es que a cada iglesia que voy, pues ¿cómo te explico? Pastor bueno no hay uno, en serio. Pastor bueno no hay uno. No habemos uno. Todos somos malos, todos nos corrompimos, todos nos volvimos aún inútiles, como dice Romanos. ¿Okay? Si hay algo bueno, como dice mi esposa, es porque Jesús es bueno y misericordioso y obra en nosotros. Pero en verdad fallamos. El único que no te va a fallar es Jesús, el pastor de pastores. Tus ojos no deben estar puestos en un pastor, tus ojos deben estar puestos en Cristo. Jesús lo dijo en Juan 10, verso número 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces no pongas tus ojos en las personas, aunque definitivamente que Dios puso pastores para liderarnos y llevarnos de la mano, y gloria a Dios por aquellos que son fieles. Pero no pongas tus ojos meramente en ellos. ¿Sí me explico? Y eso tampoco significa que digamos, no, pues yo no confío en los hombres, tampoco en ti, pastor, ¿no? Tampoco nos debe llevar a este extremo, porque si no los puso como autoridades. Y si tenemos que reconocer la autoridad de Dios a través de ellos, ¿no? Pero sabiendo que nos van a fallar, ¿no? Así es que es eso, ¿no? Ambas cosas. Ahora, también otro punto, Dios restaura el rebaño maltratado. Porque así como va a restaurar este rebaño que ha sido abandonado por sus líderes, pero Jesús lo va a restaurar, también, si te ha sucedido algo así desafortunado, difícil, Jesús es bueno, Él sabe lo que estás pasando, ¿no? Si a lo mejor estás cosechando consecuencias de tus pecados porque tus pastores no te advirtieron, Dios te va a restaurar de todas maneras. Eso no significa que la culpa solamente la tengan tus pastores. Cada uno de nosotros debe de tener la responsabilidad sobre su propia vida. Porque aunque no haya un pastor, tú tienes una Biblia y tienes una conciencia, tienes al Espíritu de Dios. Entonces no es como nada más de echarle la culpa, pues la culpa es del pastor. No, todos tenemos una responsabilidad personal, ¿no? Pero si ha sucedido algo así, Dios te va a restaurar. Definitivamente que lo va a hacer, ¿verdad? El pueblo de Israel es eso, no tenía pastores buenos, pero ellos también pecaron y por eso es que Dios se los llevó en cautiverio. Si hubieran tenido un pastor infiel, pero ellos hubieran sido fieles, no los hubiera enviado al cautiverio. A quien hubiera disciplinado fuera nada más a su líder. Pero todo el pueblo se corrompió. A eso me refiero. Entonces, tenemos una responsabilidad, nuestros pastores tienen una responsabilidad, o sea, yo tengo una responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, Dios va a juzgar a los falsos profetas. Hay de los falsos profetas, hay de aquellos falsos profetas. Ahí más adelante en el verso 21 vamos a empezar a identificar cómo es un falso profeta, pero de entrada aquí, un falso profeta no ama al rebaño. Lo que quiere es comerse al rebaño. No quiere darle pastos para alimentarlas, quiere darle pastos para hacerse una barbacoa de oveja, de cordero.
Eso es lo que quiere. Quiere sacar todo lo posible, la lana y la carne, y todo lo que pueda. Es un falso profeta. No le interesa. Pero el buen pastor, su vida da por las ovejas. Si algún día te llamara Dios algo así, esa es una dirección de cómo tenemos que vivir para nuestra iglesia, dando nuestras vidas por el rebaño. Bueno, otra cosa, nosotros somos como los pastores, ¿sabes? Porque de repente nos ponemos del lado de las ovejas y decimos, ¿no? Deja de decirte, tenemos una responsabilidad también. En ese sentido nos parecemos a los pastores. Y seremos llamados a cuentas si en lugar de cuidar de aquellos a quienes Dios nos puso a cargo, los destruimos o los abandonamos. ¿A quién te puso Dios a cargo? Si eres hijo, a tus papás. Si eres esposo, a tu esposa. Si eres esposa, a tu esposo. Si tienes hijos, pues a tus hijos. O sea, me explico, tenemos. Y no solamente a la familia. O sea, a lo mejor tenemos a un jefe que tengo yo a cargo de poder servirle y reflejarle a Cristo. Tengo a un hermano en la iglesia al cual le tengo que dar testimonio. Tenemos responsabilidades. Pero cuando en vez de edificarlos venimos a destruirlos, Dios nos va a llamar a cuentas. Tenemos responsabilidades. Y último punto de esta sección. Cuando una persona no es fiel, así como el Señor sustituyó a estos falsos pastores, pues definitivamente puede sustituir a una persona. Y muchas veces eso nos cambian, nos sustituyen, porque no somos fieles en lo que Dios nos puso. Entonces es un llamado a ser fieles en aquello en lo que el Señor nos puso. Ok, siguiente punto en el verso número 9. Dice, a causa de los profetas, ahora chécate, ya no está hablando aquí el Señor meramente, sino que ahora Jeremías está hablando, está expresando su corazón. Fíjate, dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto como el profeta como el sacerdote son impíos. En toda esa sección está expresando Jeremías su corazón, pero de pronto cambia y parece que no se distingue la transición, pero empieza a decir una profecía de Dios. En el verso número 11, ahí continúa diciendo, aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Y todo lo que continúa es de parte del Señor. Fíjate lo que dice el verso 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí, yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Aquí entonces Jeremías muestra su quebranto. Le duele ver a los líderes que se han torcido por la mentira. Le duele en su corazón porque no son ajenos a él, son sus hermanos judíos. Y le duele ver a aquellos a quienes ama haberse alejado del Señor. Entonces él está quebrantado. Dice, como un ebrio, no es que esté diciendo que él sea un borracho o algo así. Está poniendo una imagen. Pues un ebrio no se puede sostener, lo he visto tambaleándose, llorando. Esa es como la escena, ¿no? Como me siento así, todo totalmente debilitado, ¿no? Pues eso, ¿no? Quebrantado. Y las razones están ahí claras en el texto. Primero, la tierra está llena de adúlteros. Y aquí habla del mundo. Voltea hacia el mundo y dice, no, todo está totalmente pervertido, lleno de adulterio. Esa palabra también se puede traducir como infieles a Dios. Y entre ellos, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Tú volteas para donde se dices, no manches, soy para donde volteo, que el espectacular, que la noticia de que ya engañó a otra persona, que
O sea, fue infiel a sus hijos, que dejaron a sus papás, o sea, infidelidades y adulterio por todos lados. Y aquí habla precisamente de la, pues, inmoralidad, habla de la perversión, habla de la infidelidad a Dios, de todo esto habla de esa sección. Pero también otra razón, aún en la casa de Jehová hay maldad. O sea, Jeremías voltea hacia afuera y dice, está feo, y espera ver algo bueno dentro de la casa de Dios, y se asoma a la casa de Dios, o sea, al templo, y dentro del templo, los sacerdotes y los profetas están llenos de maldad. Eso es algo bien duro lo que está viendo Jeremías. Y el pueblo, todo Israel, estaba pervertido. Y dice, habrá un castigo. Dime si no hay una razón para que Jeremías esté quebrantado. Va a ver que su pueblo ya va a ser llevado al cautiverio. Y dice el profeta de Jerusalén, o sea, el profeta de Jerusalén está peor que los de Samaria. En Samaria yo lo veo y dice, en Samaria los profetas de Samaria están horribles. O sea, hasta adoran a Baal, los profetas de Samaria. Pero dice, pero Jerusalén está peor. Y sabes, sí, en la época de los reyes hemos estudiado cómo introdujeron imágenes de Astarot dentro del templo y las adoraron. O sea, profanaron el templo de Jehová, el cual es santo, y adoraron a ídolos dentro del templo. Y no solamente tenía que ver con adoración de, no. Esto era acompañado, como lo hemos visto, de inmoralidad sexual, porque era una forma de adorar a sus ídolos paganos. Imagínate esa escena tan, bueno, no te la imagino, horrible dentro del templo. Es una cosa totalmente horrible, impensable, ¿no? Y y también había mentira, ¿no? Porque dice, andaban en mentiras, ¿no? Fortalecían las manos de los malos, como el día de hoy, igualito, ¿va? Fortalecían las manos de los malos. O sea, alguien llegaba a hacer lo malo y te perdonamos, estamos contigo, estamos para servirte, no hay problema. Eso pasaba. ¿Qué cosa tan más pervertida, corrupta, torcida, no sé cómo decirlo, ¿no? Y eso pasaba con ellos. Pero te decía, no pienses en el presidente, por favor, ni en un gobernador. Piensa que está hablando a los líderes de las iglesias. Ahí nada más lo pongo, o sea, a la casa de Dios. Ahora, yo creo que entonces podemos pensar lo siguiente de esta sección. Creo que el Señor, pues sí, está bien que nos duela cuando vemos el mundo. A veces, para empezar, ni nos duele, pero Dios quiere que nos duela cuando vemos el mundo alrededor y lo vemos lleno de eso, de infidelidades, de adulterio, de perversión, y que nos duela al punto de venir a tumbarnos al cuarto y orar, Señor, perdónalos, trae tu evangelio, salva a esta nación. Debería hacer eso en nuestros corazones. Y si no, es porque estamos poniendo nuestros ojos demasiado en nosotros mismos, o nosotros estamos con ellos. Una de dos sopas. O de plano que, sí, eso, no nos interesa el propósito de Dios, o no sé, estamos en pecado o algo. Pero debería, si vivimos en santidad, debería, porque tú mismo has experimentado el dolor del pecado. Todo lo que te ha destruido. Y cuando tú ves a alguien más que está tan mal, debería dolerte, decir, ¿cómo es posible que esté pasando todo eso en su vida? Te debería doler y contristar y quebrar como a Jeremías. Nos debería doler así, ¿no? Entonces, sí, de entrada eso, ¿no? Ora por tu colonia, por tu familia, por tu nación, ora por eso, ¿no? Pero también, ¿sabes? El Señor también quiere que nos duela esto, que nos duela que haya pecado dentro de la casa de Dios. Y primero lo que quiero decir es, muchas veces nos fijamos más en lo de afuera. Es que el mundo está horrible, sí, que no sé qué, pero nosotros mismos que formamos parte de la casa de Dios, vivimos así. Inmoralidad, mentira, idolatría, corrupción, infidelidad, adulterios. Y es como, ya sé por qué no nos duele. Ajá, exacto. Porque estamos en eso. ¿Sabes? Pero entonces el punto es, Dios quiere que nos duela. Jeremías le dolía e intercedía, ¿no?
Y para que a mí me duela, la neta, lo que tengo que hacer es yo arrepentirme primero. Antes de ver a los demás, lo que nos está enseñando aquí el punto es, ok, ves afuera y te duele, ves la iglesia y te duele, pero espérate, tienes que verte a ti mismo y que te duela tu pecado. Que te contriste, que digas, no, ya no lo soporto. Yo no voy a poder ver a la iglesia, ni poder ver a mi nación con dolor si yo mismo estoy metido en eso. Yo necesito aborrecer mi pecado, odiar mi pecado. No estoy hablando de odiarme a mí mismo, sino odiar mi pecado, ¿no? Y que me duela, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, no está mal ese tipo de contristamientos, ¿no? Hasta Pablo decía, pues la tristeza que te lleva para muerte, pues está mal, pero la tristeza que te lleva al arrepentimiento está bien. Deja que te duela la palabra de Dios. Que eso que está mal, que sí te haga sentir incómodo, que te haga sentir mal, para que vengas al Señor y quítalo de tu vida. Uh-huh. Es como una espina que luego se entierra de, ¡ay, me duele! Sácala. O sea, si te duele no la vas a dejar ahí. Pero bueno, así somos bien obstinados. No me importa, me duele, pero pues hay que se quede. Un poquito más. Nos gusta. Sácala, o sea, te duele, pues sácala, ¿no? Y esa es la idea, tenemos que deshacernos del pecado. Y si nosotros nos deshacemos del pecado, entonces vamos a ver con claridad. Jesús mismo lo decía, ¿no? Que no podemos ver la paja en el ojo ajeno si no quitamos la viga de nuestro ojo. No vamos a poder ver lo demás. No podemos servir a la iglesia cuando alguien está en pecado, ni tampoco a los demás cuando están en pecado. Entonces eso. Y otra cosa que también dice aquí Jeremías es que se asomó a la casa de Dios y pensó esto: los de Samaria son bien pecadores, pero los de la casa de Dios son los peores. Debe dolernos, aunque sea un poco, no sé si en el orgullo, no sé qué, pero debería dolernos la idea de que muchas veces, y no es que lo digan, sino es que es una realidad, que los cristianos somos los peores. Debería dolernos, incomodarnos la idea de decir, neta, perdónanos, Señor. Ahorita platicando con un hermano, hablábamos de eso, de que cuando estábamos comenzando en Cristo a veces no teníamos la brújula bien puesta y luego hacíamos cosas y nosotros como si nada. Y parte de mi testimonio en eso, ya les he contado, ¿no? Andaba con una y con otra chiquilla por ahí, ¿no? Y como si nada, hasta que el Señor me mostró, oye, ¿no te estás dando cuenta qué estás haciendo con mi nombre? ¿No te estás dando cuenta de lo que estás haciendo con el nombre de la iglesia? ¿No te haces sentir avergonzado? ¿No te duele en tu corazón? Fue hasta cuando mi abuelita me dijo, hijo, me dijo esto la vecina, ¿es cierto? Tómala. Gracias a Dios por eso, por esas vergüenzas y por esos quebrantos. Y nos saca de ahí el Señor. Así es que no seamos los peores. No seamos los conocidos como los que son los más inmorales, los más corruptos, los más idólatras, los más mentirosos, sino los que son diferentes, ¿no? Qué importante es cuidar nuestro testimonio. Qué importante es vivir bien para reflejar una buena vida a otros, ¿no? Bueno, en el verso número 16, la tercera sección habla de, ya les instruye el Señor. Me voy a ir un poquito mucho más rápido. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que les profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban.
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. La instrucción es: no escuches a esos falsos profetas. ¿Y qué hacían los falsos profetas? ¿Cómo alimentaban al rebaño? Dice ahí: con vanas esperanzas, hablando visiones de su propio corazón. No hablaban algo de la palabra, algo que Dios les había revelado. Ellos mismos inventaban sus consejos y sus prédicas, ¿no? Y las decían al pueblo, pero era solamente la imaginación de su corazón. Y decían, eran palabras vanas, porque eran esperanzas vanas, porque le decían al pueblo: no va a pasar nada, no se preocupen, Dios está contigo, ¿no? Una cosa así. Pero ellos estaban totalmente llenos de pecado y obstinados. Pero decían, no hay bronca, todo va a estar bien. No. Dios se la pone muy seria a ellos y a nosotros, porque neta, ¿sabías que Dios sí va a disciplinar nuestro pecado? O sea, Él es perdonador, pero si estamos ahí obstinados, ¿sabes que Dios sí va a disciplinar eso? Tarde o temprano lo va a hacer, porque es el mismo Dios justo. Pero la instrucción es: no escuches a personas pues mentirosas, que cuando estás haciendo algo malo te dicen: tranquilo, no pasa nada, Dios no te va a castigar. O sea, es cierto que debemos descansar en la gracia, pero también tenemos que arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos con la esperanza de que hay gracia, no seguir pecando porque hay gracia. Por eso Pablo dice en Romanos 6:1: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Porque los que habéis creído en Cristo, habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él. Te lo estoy ya ahí parafraseando, pero eso es, ¿no? Así es que tenemos que no escuchar a ese tipo de malos consejos. La Biblia sí habla de un Dios justo, ¿no? Perdonador, pero justo. Misericordioso, pero justo. Ahora, ¿qué les decían al pueblo? Les decían así, atrevidamente. O sea, es como si dijera Dios: ¿cómo se atreven a decirles eso cuando yo no se los dije? Se atrevían. Tomar el nombre de Dios, como los del día de hoy, ¿no? Espérame, hermano. Dios te dice en esta mañana. ¿What? ¿No? ¿Neta eso te dijo? Hay que tener mucho cuidado, entre comillas, hermanos, de no tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Porque pues aquí lo que les dice a los profetas falsos está bien grueso, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué no tienen que escuchar a los falsos profetas? Número 1, porque no han estado en la presencia de Dios. O sea, dice ahí, no han estado en mi secreto. Significa, no han estado en mi presencia, dice Dios. O sea, es como si el mismo Dios le está diciendo a Jeremías: pues no han venido conmigo, no me han venido a preguntar, no han venido a buscarme. O sea, yo no los he recibido, ni los conozco. Número 2, porque yo no los envié a predicar. Y número 3, no les hablé, no les di palabras para ustedes. Entonces así pasa con los falsos profetas. Dicen: Jehová dijo, Dios dice, pero ni conocen a Dios, ni buscan a Dios, ni Dios los envía, ni Dios les da palabras que decir. Así es que este principio te va a ayudar mucho para identificar a un falso profeta. ¿Cómo hacerlo? Su vida, bro, no sus palabras, su vida. ¿Qué dice su vida? Si su vida es una vida llena de inmoralidad, si su vida es una vida llena de idolatría y de mentira y de corrupción, ¿qué dice su vida? Deja las palabras. ¿Ama a su esposa? ¿No? ¿Qué hace con sus hijos? ¿No? ¿Toma la responsabilidad de sus hijos? ¿O no le importan sus hijos? O sea, eso. Bueno, ahora también, qué distinto es un verdadero profeta. Un verdadero profeta está en la presencia del Señor, se la pasa buscando al Señor, ¿no? Un verdadero profeta es enviado por el Señor porque espera a ser llamado y enviado, como lo hizo Moisés y como lo hizo con Jeremías. Y un verdadero profeta, por supuesto, a la hora de ser enviado es confirmado por los pastores de las iglesias locales. Y un verdadero profeta, Dios les da que decir cuando tienen que decir. Y no hablan de su propia cuenta, de su propio corazón. Hablan hablan lo que dice la Biblia.
Ese es un verdadero profeta. Dice lo que dice la Biblia. Porque luego de repente escuchamos personas que dicen un versículo y se la pasan 1 hora hablando quién sabe qué tanta cosa. Y dices, ¿neta? A ver, vamos a analizar si todo eso viene en la Biblia primero. Entonces tengan cuidado. Tengan mucho cuidado de escuchar cosas que no son la Biblia o que se desprendan pues de un principio realmente bíblico, porque serán juzgados, ¿no? Y otra cosa, en 2 de Tesalonicenses 3:1, chécate cómo también habla de cómo podemos identificar a los falsos profetas. 2 de Tesalonicenses dice, pero capítulo 3, 2 de Tesalonicenses 3, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Primer punto, lo que está diciendo aquí Pablo es, los falsos profetas corrían, o sea, yo no los envié, pero ellos corrían, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Yo no les hablé, pero ellos hablaban y profetizaban en mi nombre. Pero chécate aquí, dice Pablo, lo que debe correr en tu corazón es la palabra de Dios. Eso es lo que sí debe correr en tu corazón. Para que la palabra del Señor corra. ¿Qué significa eso de que corra? Pues de que la escuches, que la practiques, y la escuches y la practiques, y estés ahí en eso, una y otra vez, como una llanta que da vueltas, una y otra, es corriendo. Estás corriendo en la palabra, estás caminando todo el tiempo. Te apresuras para practicar, para obedecer la palabra. Para que corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Cuando tú vas practicando tantas veces la palabra de Dios en un solo principio, identificas el bien del mal. Lo distingues. Y dices, esto que está diciendo este cuate es puro choro mareador. Pero cuando tú aprendes a obedecer la palabra y estás en eso, te das cuenta, eso está bien, ¿no? Eso está bien. Necesitamos que la palabra corra en nosotros para que el lobo no nos haga correr, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Ahora también, en el verso número 23, rezando a Jeremías, está la siguiente sección. Y bueno, también, si no quieres ser un falso profeta tú y desviarte, o sea, porque a lo mejor no eres pastor, pero hablas la palabra a otras personas, lo que tienes que hacer es permanecer en la presencia de Dios. Esperar a ser enviado por el Señor y confirmado por tus pastores, y esperar a que Dios te diga lo que tienes que decir. ¿Vale? Pero definitivamente que tu vida va a importar mucho, porque si tú vives así, fielmente, pues ¿cómo te explico? ¿No? Si el Señor te manda a hablar con tu vecino, vas a hablarle palabras de parte del Señor, ¿no? Pero todo tiene que ver con tu obediencia. Y si no, le estás diciendo nada más puras mentiras. Verso número 23 dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás: esta es la profecía, los dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta o al sacerdote, al pueblo que dijere: profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano: ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová?
y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Así dirás al profeta: ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decir, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo los echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Me tendí, ¿verdad? Porque ya no estamos tardando mucho, pero léelo con cuidado. Pero una cosa, tenemos aquí simplemente que Dios se presenta. Él es muy distinto a los falsos profetas. Primero lo que dice es que Él es omnisciente. Y los falsos profetas pretenden ser omniscientes diciendo, esto está pasando, esto tienes que hacer, esto sucede. Y es como, ¿qué? ¿What? El único omnisciente es Dios. Dios lo mira todo. Es lo que dice ahí en el verso número 23. Dice, no estoy solamente cerca como un ídolo, como Baal o como esas cosas que están ahí nada más al frente. No, yo lo veo todo. También está diciendo, nada se oculta de mí. Verso 24, es omnisciente, nada se le oculta a sus ojos. También dice ahí, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él es soberano, Él llena todo, lo llena todo en todo, dice Pablo. En el verso 25 dice, yo escucho a los profetas. Él escucha todo lo que dices 24 horas al día. Y también mira el corazón, verso 26. Mira hasta lo profundo del corazón. Dios es omnisciente, pero se compara con los falsos profetas en el verso 27. Dicen, estos ni piensan lo que están haciendo, que están haciendo que mi pueblo se olvide de mí. Está diciendo, son unos ignorantes y no son pero para nada omniscientes, Dios y su consejo realmente son muy distintos al consejo de los falsos profetas y a los profetas. Y por eso concluye en el verso número 28. Si vas a decir que es un choro mareador de los profetas, dilo así. Pero mi palabra es muy distinta, pero muy distinta. No tiene nada que ver con la paja con el trigo. La paja se quema y no sirve para nada. El trigo alimenta. Lo que están haciendo los falsos profetas es decir, pura paja, inservible, vanidad. Pero la palabra de Dios es el alimento que te llena, es verdad. Encontrarse con la mentira de los falsos profetas. Así que, si estás escuchando cosas que no tienes que oír, que no son la palabra de Dios, o que no es la Biblia, es a lo mejor comentarista, o a lo mejor es, hay buenos comentarios bíblicos, pero a lo mejor es una persona como rara, de esas que, ¿cómo se dicen? Motivador, pues. Hay motivadores que sacan cosas que nada que ver, Y hay personas que hablan en internet 20 cosas y aunque te digan, es que Dios te ama y empiecen con un versículo, te pueden decir después un choro de 35 minutos. Ten cuidado, en verdad. ¿Qué es lo que tienes que oír? Pues la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra te va a ayudar a distinguir la mentira. Y es única. Y no hay comparación. No te va a llenar igual la conferencia de un motivador que la palabra de Dios. Definitivamente no. Es como, a lo mejor tiene un versículo, pues bueno, échate un dulce, pero no comes, vas a ver cómo te sientes al rato. Y ¿sabes? Dios ve todo. Y es una de las razones por las cuales me gusta, que yo pienso, Dios me está diciendo que lea la palabra, porque, ¿sabes? Él lo sabe todo. ¿Este es un consejo? Dios lo sabe todo. Dios conoce todos los problemas y sus soluciones, tu corazón y lo que estás sintiendo. Él ve todo lo que está pasando en el mundo. Dios es Dios y su palabra es suprema, es única. No tengo yo que confiar en cosas que no son la palabra de Dios. Y por último, de 33 al 40, que ya lo leímos, le prohíbe a esos profetas, no profeticen en nombre de Dios, ¿no? Y le dice a Jeremías, yo a ti sí te puse, pero si ellos dicen que yo les hablé, los voy a castigar, porque no es cierto, ¿no? Entonces está prohibiendo profetizar a los falsos profetas, básicamente. Como último punto, ten cuidado, no uses la palabra, no uses el nombre de Dios en vano para hablar a otras personas si verdaderamente Dios no te ha hablado a ti primero.
Y también por otro lado, no tenemos la palabra de Dios, ¿no? Si Dios pone en tu corazón dar un consejo a un hermano, chécate que sea un consejo conforme a la Biblia. Porque si damos un mal consejo, aunque parezca bíblico, o sea, tú puedes decir, Dios dice que confíes en ti mismo, y tú dices, ¿what? ¿No? Eso no tiene nada que ver, porque la Biblia dice, no, o sea, tu corazón es perverso y engañoso. ¿Qué va a tener que ver Dios con confiar en ti mismo? ¿No? Y así, ¿no? Entonces, checa que tu consejo realmente sea un consejo de parte del Señor, para no desviar a otras personas, ¿no? No uses la palabra incluso para cosas que no son para los propósitos del Señor, porque uno puede ocupar la palabra de Dios para su propio beneficio también, ¿no? Que Dios te bendiga, ay, Dios te ama, ay, no sé qué, y al rato ya le pides un favor, oye, disculpa, ¿te puedo pedir? Entonces, tengamos cuidado solamente, y terminamos el día de hoy con una oración, ¿te parece? Señor, te damos gracias por tu palabra que nos sigue edificando, nos sigue transformando. Y gracias, Señor, sabemos que es viva y eficaz. Ayúdanos a refugiarnos en ella, confiar en ella, abrazarla, abrazarte a ti, Señor, y estar completamente en tu presencia constantemente. Y gracias, Señor, porque no nos dejas como estamos, nos cambias y nos transformas, Señor. Y te pedimos que nos guardes de ser falsos, sino ser verdaderos, Señor. Guárdanos, Señor, de la mentira, del pecado, Señor, para entonces poder, pues, no solamente para poder acercarnos a ti, sino también para poder hablar de parte de ti, Señor. Y más cuando en este mundo, pues, se necesita, Señor. Entonces te rogamos eso, llénanos de tu Espíritu Santo para poder decirle no al pecado y para poder decirle sí a tu palabra y buscarla con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús.